Sí, bueno. Buenas tardes, todos tengan en este día. Dios les bendiga. Si alguno nos visitase por primera vez, sea bienvenido. Y los que son de casa, pues Dios les bendiga también mucho. Hoy vamos a tener un estudio muy importante para todos aquellos que estamos acostumbrados a escuchar la palabra, pero también para aquellos que a veces tienen preguntas como ¿cómo es que Dios nos ve a nosotros una vez que escuchamos su palabra? Y precisamente quiero para esto compartir una parábola que quizás puede ser la parábola más importante de toda la Escritura. Por lo que vamos a leer a continuación es la parábola del sembrador. Y esta parábola es importante por lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 13. Marcos 4, verso 13. Vamos a ver el texto. Y después de haber explicado, de haber dicho esta parábola al Señor cuando le preguntaron qué significaba, el Señor les hace una mención a los discípulos y dice lo siguiente: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y esto quiere decir algo muy importante. En lo que el Señor iba a mencionar o acaba de mencionar, estaba dando la pauta, el camino de lo que todas las demás parábolas tienen que comunicarnos, solamente que lo hacen desde diferente punto de vista. El Señor Jesucristo es reconocido aún entre aquellos que no creen en Él como Señor y Salvador. Entre aquellos en el mundo secular es reconocido como un gran maestro, hoy diríamos un gran pedagogo, porque le era muy fácil transmitir verdades complicadas, difíciles, a personas que no tenían una instrucción espiritual avanzada. Él hablaba con campesinos, hablaba pescadores, eran la mayoría de su auditorio. También había personas letradas, había personas estudiosas, curiosamente eran las que a veces no entendían de escritura, pero las personas sencillas casi siempre comprendían el mensaje. Y las parábolas eran precisamente una de las formas en las que el Señor hablaba y les daba a entender, como Él decía, los misterios del reino de Dios. Entonces, esta parábola es muy importante porque de esta, si tú entiendes lo que esta parábola significa para tu vida, cuando tú leas las demás, te vas a dar cuenta que el objetivo es realmente el mismo, solo desde un punto de vista diferente, desde una perspectiva a veces histórica, porque algunas parábolas van dirigidas al pueblo de Israel, otras van dirigidas a los gentiles también, y unas son mixtas, van dirigidas tanto a unos como a otros al mismo tiempo. Pero cuando entendemos lo que nos quiere decir el mensaje del Señor en este estudio, tú vas a poder tener una dirección, un punto de referencia para comprender el resto de las parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. Vamos a leer Marcos 4 del 1 al 9 y enseguida vamos a orar, pedir a Dios su ayuda. Marcos 4, versículos del 1 al 9. Esta parábola también es tan importante que aparece en 3 de los 4 evangelios. En Mateo, Marcos y en Lucas aparece la parábola, aunque Mateo y Marcos son los que la recogen con mayor detalle. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó
y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda. Padre, gracias te damos en este día por la vida que nos permites. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias porque nos das también, Señor, la libertad para poder hablar, Dios mío, tu palabra. Pero hoy necesitamos entenderla, Señor. No queremos quedarnos sin el fruto del entendimiento que puede cambiar nuestras vidas, dirigir nuestros pasos también. Ayúdanos a comprender esta parábola, pues como tú mismo dijiste, si no la entendemos, ¿cómo entenderemos el resto de las parábolas? Háblanos, por favor, a cada uno conforme a su necesidad, a cada uno de acuerdo, Señor, al anhelo de su corazón, y que pueda ese anhelo ser tú, Señor. Por favor, enséñanos, bendícenos, úsame en este día, por favor, Señor, para transmitir estas verdades y cada uno podamos recibir el fruto que tú esperas. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bien. Esta parábola el Señor Jesucristo la expresa, pareciera ser que es la primera, y si no la primera, una de las primeras parábolas, pero aquí había varias situaciones importantes que mencionar. El objetivo de esta parábola es muy sencillo, a grandes rasgos, y es explicar lo que sucede en el corazón de las personas cuando reciben la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo este día es hacer lo que dice esta parábola. Estoy sembrando. El sembrador es el que siembra la semilla. Y aunque Dios utiliza instrumentos, realmente el que da la palabra es Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene la facultad de poder dar mucho fruto si es colocada en el lugar correcto y es cuidada de la forma correcta. Y también, otro punto muy importante es que cada vez que alguien siembra algo, es porque espera una cosecha. Todos esperamos, aun si sembramos una planta que no da fruto, esperamos su sombra, esperamos que se vea bonita para que adorne nuestra casa, nuestro jardín. Todos sembramos siempre esperando algo. Con el Señor no es la diferencia. Lo que hoy Dios te va a hablar, Dios espera un fruto de tu vida. Y siempre lo ha esperado. Y cada semilla tiene el potencial, recalco, de poder dar mucho fruto siempre y cuando venga en la actitud correcta. Entonces, no va a hablarnos acerca de un curso de cómo sembrar, aunque el problema era que mucha de la gente que estaba ahí eran campesinos y toda la gente entendía lo que pasaba cuando alguien sembraba. Era algo como si yo te dijera, cuando tú vas a trabajar todos los días, pues toda la gente o va a trabajar o tiene familia que sale a trabajar en la mañana y todos entendemos perfectamente lo que eso es. No importa si tienes o no estudios. Entonces el Señor va a usar una instrucción de la vida muy sencilla, como el sembrar y el cosechar, pero Él va a explicar algo más importante. Va a explicar la relación entre Dios y los hombres. Y cómo puede tu vida ser transformada, o cómo puede tu vida ser también, vamos a decir, maldecida, porque después dice la Biblia que la tierra que no da fruto, todo árbol que no da buen fruto dice que se corta y se echa en el fuego. Si tú siembras un árbol y resulta que el árbol no te da lo que tú esperabas, no te da hojas, no te da frutos después de un tiempo de haberlo cuidado y atendido, pues dices, ¿para qué lo quiero aquí? Voy a quitarlo y voy a poner otro que me sirva, porque para eso estoy trabajando, ¿verdad? Yo estoy trabajando la tierra y espero un fruto también de ella. Y por último podemos decir que las tierras, los tipos de tierra son el corazón de los hombres y cada uno tiene una actitud. Tú el día de hoy tienes una de estas 4 actitudes. Todos los que estamos aquí estamos en esta parábola. Esta parábola también es muy importante porque todos entran dentro de ella, nadie se queda fuera. Todos, sin excepción, chicos y grandes, conocedores o no conocedores de la palabra, todos están recibiendo una semilla, pero unos van a dar fruto y otros no van a dar fruto. Y el Señor te quiere explicar, por último, que esa actitud, ese tipo de tierra, tú no puedes cambiarlo, el tipo de tierra que hay donde tú siembres, pero la actitud del corazón sí puede cambiar. Por eso es una parábola. Entonces, es una parábola que va a buscar identificar a cada uno de los presentes, y lo primero que tienes que ver es identificarte dónde estás tú. ¿Cuál tipo de tierra eres? Y otro punto, por último, antes de empezar a explicarla, es que esto puede cambiar en el tiempo. Es decir, puede que al comienzo alguien tuviera una pésima actitud al recibir la palabra, pero después corrige, entiende lo que está haciendo mal, cambia su manera de recibir las cosas y empieza a dar fruto.
pero también puede ser al revés. Puede ser quien al comienzo recibe la palabra, da fruto, pero con el paso del tiempo cambia su actitud y lo que era una buena tierra, después se transforma en una tierra estéril, una tierra que no da el fruto que debe de ser. Por eso es una parábola. En el mundo natural no puedes tú transformar la tierra nada más así, pero la intención del corazón del hombre sí puede ser transformada y es donde Dios te hace a ti responsable del fruto que Él espera. Es decir, Dios espera algo de ti. Por eso, si usted se acuerda, hay otra parábola que se llama la parábola de la higuera estéril. Y te habla de una higuera que estaba plantada en una viña y que venía el dueño de la viña a buscar fruto y después de venir durante mucho tiempo no lo encontraba. ¿Y qué dijo? Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Bueno, tiene que ver con esto. Si tú entiendes esa parábola, la parábola de la higuera estéril, la parábola del crecimiento de la semilla que vimos aquí la ocasión anterior, si no me equivoco, todas estas parábolas, todas están ligadas. Todas tienen una parte de significado, pero nos dan a entender diferentes actitudes de nosotros. A Dios le importa mucho lo que tú y yo hacemos, cómo actuamos, qué hacemos con la palabra que Él nos da, y es lo que hoy vamos a entender. Vamos a empezar a examinar la parábola. Versículo 1 de Marcos 9. Marcos capítulo 4, perdón, no Marcos 9, es Marcos 4. Vamos a leer el versículo 1 otra vez. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Junto al mar se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. ¿Por qué entró en la barca? Bueno, para tener una especie de plataforma donde él pudiera estar encima. La playa usualmente va descendiendo, el barco está un poquito arriba, tiene una plataforma. Aquí no tengo yo una tarima, pero si se pone una tarima estaría yo más alto y podrían verme más fácil, ¿no? Por ejemplo, si estuviera aquí arriba, pues todos podrían verme todavía mejor. Y la idea era poder tener un auditorio que él pudiera mirar, pero también que lo pudieran escuchar a él. Versículo 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció, versículo 4, que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Voy a explicar en dos partes cada uno de los puntos. Primero voy a explicar en lo natural, porque esto era perfectamente entendible, pero después vamos a explicarlo, cómo eso se aplica en el mundo espiritual, a tu vida, a tu corazón, y por qué es tan importante comprender. El Señor Jesús nos habla de una escena cotidiana. Si usted alguna vez ha visto cuando la gente siembra todavía el día de hoy, cuando se abre la tierra con un arado, usualmente quedan al descubierto insectos, quedan al descubierto gusanos, quedan al descubierto alimentos. Y también cuando las personas siembran, en aquel tiempo no se sembraba semilla tras semilla, eso después se descubrió, ¿verdad? Sino que se aventaba la semilla realmente y sucedía que al aventarla, pues algunas partes caían dentro de los surcos que se habían trazado y otras no. Entonces, cuando esas semillas no caían dentro de los surcos y caían junto al camino donde estaba sembrando, pues las aves estaban siempre revoloteando arriba, estaban siempre volando, y en cuanto veían una semillita que estaba dispuesta, bajaban, se la comían y se volvían a ir. Incluso si la semilla que caía en el surco no era inmediatamente tapada, o sea, no inmediatamente movía el sembrador con el pie la tierra para que se cubriera, era probable que aún la semilla que estaba dentro del surco se la comieran las aves. Entonces, lo primero que nos enseña el Señor Jesucristo va a haber personas que les va a entrar por aquí y por acá les va a salir. Son los de junto al camino. Verso 14. Vamos a ver lo que el Señor Jesús explicó. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, fíjense, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué son las aves? Porque están checando, están viendo, están mirando. Y dice la Escritura que después que la oyen, o sea, es enseguida, a veces ni siquiera es acabando las reuniones, durante la misma reunión. Esto nos habla de tres cosas. Nos habla de una persona distraída, nos habla de una persona que no está concentrada, que no entendió a qué tenía que venir o a qué venía el día de hoy. Y tres, nos habla de una persona también desinteresada, una persona que
está bien que diga, que hable, pues no me importa. Nos habla de la persona que está esperando a ver a qué hora se acaba, está esperando y pensando en lo que va a comer, está esperando ver el partido de fútbol, no sé ahorita qué hay, fútbol, béisbol, básquetbol, está esperando ver a la familia, está esperando muchas cosas, está pensando en lo que va a hacer mañana en su trabajo, está esperando en lo que dejó, o sea, está en todo menos en lo que debería de estar. Y por lo tanto, como está distraído, esas verdades que podían haber hecho una transformación en su vida, se pierden, porque no estuvo atento, porque no lo valoró. Satanás se da cuenta que tú estás preocupado en otras cosas y además te ayuda, ¿verdad? Sí, preocúpate, a ver qué vas a hacer ahorita, a ver, ¿y qué vas a comer? ¿Qué van a decir de ti si no preparas la comida y se te va a quemar esto y tienes que llegar rápido? Sales corriendo porque vas a comprar la carne, vas a comprar esto, aquello, y estás pensando y no te centras en lo que estás haciendo aquí. Cuando la Escritura nos enseña que debemos escuchar a Dios, Él nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Para poder servir a Dios no solamente es hacer algo, también tienes que estar atento a sus palabras. Tienes que estar dispuesto a escuchar, y esa disposición es más que decir ya oí, porque yo hoy te veo aquí, pero yo no puedo ver tu mente, yo no puedo saber en qué estás pensando. No puedo saber qué estás creyendo, eso te toca a ti decidirlo, y es tu responsabilidad concentrarte y poner la atención que debes cuando vienes a escuchar. Porque el beneficiado o el afectado vas a ser tú. Después de que salgas de este lugar y vayas a tu casa, vuelvas a tu vida, a tu matrimonio, a tus negocios, a todo lo que tienes que hacer, yo no sé qué va a pasar. Pero si tú no pusiste la atención que debías y quizá el Señor te quería hablar de alguna manera en particular, y tú no estuviste atento, te lo vas a perder. Y Dios te va a decir un día, pues yo te hablé muchas veces, y tú vas a decir, ¿pero cuándo? Y Él te va a recordar, ¿te acuerdas que estuviste aquel día en la reunión allí en Puebla y que estabas pensando en el fútbol y en tus amigos y en la comida y en el trabajo? Yo te estaba hablando ese día, yo tenía un mensaje para ti, pero tú no pusiste atención, es tu responsabilidad. De las 144, ¿cuántos días tiene la semana? Tiene 7 días, ¿verdad? ¿Cuántas horas tiene la semana? 144 horas, ¿verdad? No pudiste dedicar 1 hora de esas 144 a poner atención exclusivamente a lo que ibas a oír. No querías. Esos son los que se siembran junto al camino. Y lamentablemente, muchas personas caen dentro de este punto. Cuando dice la Escritura que no entienden, no quiere decir que no tienen la capacidad mental de entender. Quiere decir que no tienen la disposición en su corazón de comprender. Porque a veces las verdades espirituales son muy sencillas, pero ¿sabes cuál es el problema? Que son costosas para abrazarlas. O sea, ya entiendes lo que Dios quiere de ti, pero no quieres pagar el costo de hacer lo que Dios quiere de ti. Entonces preferimos, como decimos, hacernos que nos hablan, hacernos que nos chiflan. ¿Qué? No, yo no oí, pero sí oíste, nada más que no quieres escuchar. Entonces, viene Satanás, te roba la palabra y te quedas sin fruto. Te quedas sin fruto, ¿por qué? Porque realmente no querías. Hay personas que a veces me dicen, una vez me dijo una persona, hermano, ¿cuándo voy a poder estar en la iglesia? Le dije, pues cuando te quieras convertir, porque no quieres. Veo en una persona que yo conocía muy bien, le dije, pues tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo quieres hacer, y yo no te puedo obligar, es más, ni Dios te va a obligar a que lo hagas. Él te va a dejar que tú sigas haciendo tus decisiones, pero sabes que va a haber consecuencias, pero aún así no quieres, yo no puedo hacer nada. Y no puedo, para buscar que haya más gente en un lugar, incluir a personas que yo estoy viendo y que también tú sabes mismo que no quieres pagar el precio de caminar con Cristo. ¿Cuál sería el propósito? Te engañas tú, me engaño yo, pero a Dios no lo vamos a engañar. Entonces dije, pues el día que quieras poner atención y poner en práctica lo que sabes que tienes que hacer, podemos platicar de otra manera. Pero mientras, ¿para qué? Esos son los dejó al camino. Y es que a veces cuando dice que no entienden, vamos a leer Mateo 13, versículos del 13 al 15. Mateo también recoge esta parábola. Aparte aquí, en Mateo 4, tiene un separador, o separa ahí con su dedo, ponga ahí una pluma, lo que esté usando. Mateo también recoge esta parábola, pero tienen partes que complementan de una manera muy amplia lo que esta parábola nos quiere decir. Y el Señor primeramente les dice por qué habla por parábolas. Y tiene que ver con esto, con este primer punto. Dice el verso 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo
no ven. Fíjese el lenguaje, parecería que hasta que está mal. ¿Cómo que viendo no ven? Sí, es que sí ven, pero no quieren ver. O como decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces realmente están viendo, pero no ven. Están ahí enfrente, pero se tapan los ojos cuando tienen que ver. Y además, oyendo, no oyen ni entienden. Verso 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo, o sea, teniendo la capacidad de, veréis, pero no vas a percibir. Y el verso 15 nos da la razón de por qué esto ocurre. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha llenado de grasa. Y con los oídos oyen pesadamente. Es la persona que oye pero quiere no oír. Es la persona que oye pero prefiere mejor dormirse, echarse un sueñito para pensar en otra cosa y no oír. Piensa que por ignorar va a librar su alma. Es como si una persona se cruzara un semáforo y dijera: es que yo no lo vi. ¿Qué te va a decir la gente detrás de esto? Pues sí, tú no lo viste, pero yo sí lo vi. Y puesto que rompiste una ley, tienes que pagar una multa. Pero yo no lo vi. Lo siento, la ley no está supeditada a que tú la veas o la conozcas. Aún si la desconoces, recibes las consecuencias. Por eso dice: con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Por qué lo cerraron? Porque no quieren ver. Es como la persona que dice: yo mejor no voy al doctor porque no quiero estar mal. Pues ya estás mal, nada más que no quieres saberlo. El día que te empiece a doler y que digas: ahora sí voy, te van a decir: si hubiera venido hace 5 años, señor, hace 10 años, señora, le hubiéramos podido corregir esto, pero puesto que no quería saber lo que tenía, ahora ya no es corregir, ahora ya es cortar, abrir, porque usted no quiso ver lo que había en su cuerpo. Es la misma actitud. El hecho de no querer ver o no querer oír no te va a excluir de la responsabilidad. Y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. Si separamos la última parte del texto, pareciera como que Dios no quiere que se conviertan y no quiere sanarlos. Pero leyendo todo el contexto entendemos que realmente Dios sí quiere, pero los que no quieren son ellos. Yo los quiero sanar, quiero que se conviertan, pero la conversión es algo que te toca. Dios hace su parte al hablarte, Dios hace su parte al llamarte, Dios hace su parte a través de su espíritu despertar tu conciencia y tu corazón, poner en ti ese interés que viene por lo divino, por lo eterno, pero a ti te toca después responder. Él no va a responder por ti. Tú tienes que tomar esa determinación. Y dice, entonces la profecía no habla acerca de lo que Dios va a hacer, habla acerca de lo que el pueblo de Dios iba a hacer cuando recibiera las palabras. Yo quisiera, pero ellos no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Satanás viene, se lleva la palabra, te quedas sin fruto, dices no sé, y luego te preguntas: no sé por qué me va así. Pues ¿por qué te va así? Pues porque tú has querido caminar de esa forma. No sé por qué Dios no me oye. Pues no te oye porque tus caminos son torcidos delante de Él. ¿Cómo te va a escuchar? Si Él te escuchara y te respondiera, tú tendrías la falsa idea de que te está bendiciendo porque estás haciendo las cosas bien, y no es así. Y aún así, con todo y eso, a veces Dios nos responde y nos da cosas para ver si nuestro corazón se inclina hacia Él, viendo la bondad, como diciendo: Señor, a pesar de que yo soy como soy, tú aún así me das esto. ¿Quién soy yo? Yo no lo merezco. Pero algunos piensan que hasta se lo merecen y hasta se enojan cuando Dios no les da las cosas que creen que deben recibir. Entonces Dios trata con cada uno de forma distinta. Es una ignorancia voluntaria, porque ver implica oír, entender, arrepentirse, ser sanados, venir a Cristo, y muchos no quieren esa responsabilidad. Es decir, no están dispuestos a recibir la palabra asumiendo el costo que conlleva. Es como si tú dijeras: yo quiero ir a la escuela, quiero estudiar, quiero graduarme de algo, pero no quieres hacer las tareas. No quieres pasar a una exposición, no quieres hacer un trabajo de investigación, pero quieres el título. Pues no, o sea, es que no nada más es que vengas a la escuela a sentarte, a la universidad, a la preparatoria. Tienes que hacer lo que se te pide que hagas, tienes que estar puntual, tienes que hacer el trabajo, la tarea y todo eso. Pues es que no me da pena exponer,
Ni modo, o sea, es parte de tu superación personal, ¿verdad? Son ejemplos muy sencillos. ¿A quién le van a dar a esa persona un título de lo que sea? Le van a decir, no, señor, usted no aprobó las materias, no hizo lo que tenía que hacer, no le gustó trabajar en equipo. Lo siento, la escuela tenía todo para darle su título, pero usted demuestra que no lo quiere. Pero yo es que sí lo quiero, no lo quieres. No, es que sí lo quiero, no lo quieres. Y se pueden pasar con esa plática, ¿verdad? Es que yo sí quiero de Dios, no, es que realmente no quieres. Quieres las bendiciones, pero no quieres las responsabilidades. Quieres que Dios te ayude, pero no quieres someterte a Él. Quieres que Él sea en lugar del Señor, quieres que sea tu servidor y estás malentendiendo las cosas. Esos son los que son sembrados junto al camino. Sus prejuicios, sus ideas incorrectas de Dios, que además no quieren corregirlas, no quieren preguntarlas, no quieren evitar ser engañados. En Apocalipsis 12, verso 9, si leemos este texto también, Apocalipsis 12, verso 9, dice la Escritura: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual dice engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Escritura le llama a Satanás el gran dragón, la serpiente antigua, porque es la que engañó primeramente a Eva en el huerto de Edén. Y dice que tiene una cualidad, un objetivo. Dice que él engaña al mundo entero. ¿Por qué lo engaña? Porque la gente no sabe, no entiende, no, es porque a veces la gente prefiere ser engañada. Muchas veces las personas prefieren que las engañen a que les digan la verdad. Porque a veces la verdad puede ser dolorosa. La verdad puede ser confrontante y hay gente que dice, bueno, ya, si de todos modos de algo me voy a morir, pues no me digan que tengo cáncer. No me digan que tengo cirrosis, de todos modos me voy a morir. Bueno, ¿para qué me dicen? Es tu decisión. Es más fácil engañar a alguien que hacerle entender que está engañado. Por eso los mensajes de adulación, los mensajes de prosperidad, los mensajes de que hablan puras promesas de Dios son tan populares. Por eso hay tanta gente escuchando falsos pastores, falsos maestros, como dice la Escritura, falsos profetas. Porque la gente prefiere escuchar un mensaje bonito, que no los confronte, que no los haga sentirse mal, porque la verdad, esta parábola, cuando tú ya la entiendes, te das cuenta, oye, pues entonces, ¿quién se va a salvar? Bueno, pues que la gente quiere tomar un camino diferente. Y no es responsabilidad de Dios. Por eso esta parábola es tan importante, porque te va a dar la manera en cómo Dios quiere tratar contigo. Él va a tratar siempre a través de su palabra. Siempre te va a hablar de algo, alguna situación, circunstancia que está dentro de esta palabra. Y para empezar, desde que las personas deciden no tomar, no creer, no leer y no estudiar la Biblia, ya desde ahí están diciendo, a mí no me interesa. Vuelvo al ejemplo de la escuela. Quieres hacer una carrera de ingeniería, de arquitecto, de lo que fuera, pero no quieres el libro de texto que te dan, no lo quieres leer. ¿Qué te van a decir? Pues señora, aunque tengas esto muy inteligente, al final, mucho de lo que este libro dice, usted no lo va a saber, lo va a ignorar. Y cuando sea el examen, o se ve usted frente a un problema en la vida real, no va a saber qué hacer. Y aquí estaba todo lo que tenía que hacer, pero usted no quiso leerlo. No quiso leerlo. Lo siento, está reprobado. ¿Pero por qué? ¿No son injustos? No, no somos injustos. Usted fue negligente en el uso de sus herramientas y de su tiempo, y no le podemos dar el título, lo siento mucho. Todo fuera un título, pues qué bueno, hasta ahí llega todo. Pero cuando es tu vida eterna, cuando es tu salvación, cuando es tu familia, cuando es tu matrimonio, cuando es tu vida, cuando es tu cuerpo, ahí sí son palabras mayores. Porque vamos a recibir esas consecuencias. Vamos a ver el segundo tipo de tierra, la que cae sobre los pedregales. Vamos otra vez a Marcos 4, versículo 5. Dice la Escritura, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. La parte natural, la parte biológica. ¿Qué ocurre cuando una semilla se pone en la tierra? Bueno, tiene que ponerse a cierta profundidad.
Porque todos sabemos, y si no lo sabes, no sé si tú algún día fuiste al kinder o en la primaria también se hace el experimento ese del frijolito con el vasito de Gerber. Lo más atractivo de ese proyecto era comerse el Gerber cuando uno es niño, ¿verdad? Que te van a comprar ya no necesitándolo. Y tenías que llevar un vasito de Gerber, unos algodoncitos húmedos y una semilla de frijol. Y te iban a enseñar a través de eso para que tú vieras con tus ojos cómo ocurre el milagro de la germinación de una semilla y cómo todo de lo que depende de nuestra vida, los árboles, los frutos, cómo está a tu alcance. Y si tú te hiciste ese experimento, si no lo puedes hacer todavía, eso no tiene edad, es algo maravilloso. Te diste cuenta que esa semilla, con la humedad y con el ambiente adecuado, un día se abre y empieza a salirle una raíz. Si tú esa semillita la dejas ahí unos 3 días y después la trasplantas a una pequeña macetita con tierra, va a empezar a crecer. Pero ocurre algo. Cuando esa raíz empieza a crecer, está muy tiernita. Necesita oscuridad y necesita humedad para poder crecer. Esta parte, vamos a volver al verso 5, le ocurrió una tragedia. No cayó en la profundidad que debía, sino que cayó entre, dice la Escritura, en piedras. La tierra no se aró adecuadamente, la tierra no estaba adecuada. ¿Qué era la tierra? El corazón. Y tenía cosas que le iban a estorbar. Entonces, ¿qué pasó? Se cayó en las piedras y como no tenía mucha profundidad de tierra, la raicita que está tierna empezó a salir. Pero esa raíz, aunque estaba ya lista para recibir alimento, no estaba en la humedad que necesitaba. Y dice el verso 6 que salió el sol. Y el sol es necesario para que la planta crezca, pero en su momento. Cuando tú ves que una plantita, una mazorca, la planta que sea, cuando tú ves que una semilla ya sale de la tierra, ya tiene abajo el triple o el cuádruple de tamaño hacia abajo. Ya empezó a echar una raíz hacia abajo. Y cuando tú ves esa plantita que sale, esa plantita ya está multiplicada por 4 o por más tamaño según el árbol que tú hayas sembrado, hacia abajo. ¿Qué pasa aquí? Que las piedras le impidieron coger la profundidad de vida y el sol que era necesario para vivir se vuelve para él una cuestión de muerte. Porque ese sol que le podía dar vida a la planta, le da la raíz, que era con la cual se iba a alimentar, se seca la raíz, ¿y qué pasa? Porque no tenía raíz, sí tenía raíz, pero la raíz se quemó con el sol. ¿Y qué ocurrió con la plantita? Se murió. ¿Qué hacen con esa plantita? Pues la sacan y ponen otra. No sirvió. Dejemos que el Señor nos explique qué son estos pedregales. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Segundo tipo de personas, a diferencia de la primera, dice la Escritura, versículo 16, vamos a regresar, que estos sí recibieron la palabra, sí la oyeron, sí captaron, sí querían, realmente anhelaban y necesitaban, han oído la palabra y la reciben con gozo. Se alegran, gracias Señor, yo no había entendido nunca esto. Y hoy lo entiendo y hoy comprendo que tú me estás buscando, que realmente sí te importo, que no estoy perdido, que no soy polvo de estrella regado en el mundo, sino que tú realmente me creaste. Gracias Dios. Lo recibe con gozo, entiende las verdades y empieza a ponerlas en práctica. Versículo 17, que sigue por favor, dice, no tienen raíz en sí. Y aquí tenemos una primera clave para comprender por qué esta semilla no creció. La raíz es como la boca de un ser humano. Una persona que no tiene cómo nutrirse, su cuerpo se va a morir. La raíz para nuestra parábola, aplicándola, sería la palabra de Dios. Es la persona que no quiso alimentarse de la palabra. Era la persona que dependía del mensaje dominical. Ya ocupó ir a cargar batería el domingo, ¿verdad? Porque ya la semana ha estado muy pesada. Pues aquí tenías la batería en tu casa, pero no querías enchufarla.
No querías tomarla, no querías alimentarte. Dependías del mensaje del predicador del YouTube, del Facebook, de las redes sociales. Requerías de la palabra procesada, ¿verdad? Yo luego le digo así de una manera, es una parábola también. A veces prefieren la palabra procesada, ya enlatada, que no es tan buena, ¿verdad? Cuando la puedes sacar natural y orgánica de aquí directamente. Y no que sea malo consumir un estudio. Estoy yo dando ahorita un estudio, pero este estudio tomó muchas horas producirlo. Tomó muchas horas estudiarlo, pensarlo, orarlo, meditarlo, compararlo, leer muchos textos que no incluía aquí, que también tuve que leer. Yo ya lo procesé y te lo estoy entregando ahora a ti porque Dios quiere entregártelo este día. Pero no puedes depender de eso. Son las personas, yo les llamo que son los cristianos de domingo. Las personas que el domingo se vuelven cristianas o interesadas, pero en la semana se olvidan de Dios completamente. No tienen tiempo para la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para nada realmente. Están ocupadas y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que estudiar, tenemos que hacer quehacer, si eres una ama de casa, todo eso está bien. Pero el primer mandamiento es, si lo hubieras leído, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo cual implica poner a Dios en primer lugar. No que no hagas todo lo demás, sí hazlo, pero dale la prioridad a Dios en tu vida. Es una instrucción muy sencilla. Como no tenía raíz, fue de corta duración. Son las personas que vienen, escuchan la palabra, si quieren, a lo mejor hasta se meten en un grupo de discipulados que yo sí quiero y realmente son sinceras. O sea, no hay hipocresía en sus sentimientos, no hay una forma de decir voy a engañar a Dios, no, porque saben que no lo pueden engañar. Realmente lo hacen de corazón, pero no reúnen los requisitos que ellos mismos necesitan para poder mantenerse, porque va a ocurrir algo. Cuando una persona de verdad quiere caminar con Dios, cuando alguien de corazón anhela conocer a Jesucristo, va a tener dificultades. Es otra verdad que el Señor Jesucristo habló en el Sermón del Monte. Él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os maldigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurado eres. Pero la verdad es que es difícil cuando somos perseguidos acordarnos. Y si a veces algunos ni lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando viene la tribulación o la persecución, te quiero explicar los dos términos porque son importantes. Primeramente voy a empezar por la persecución. ¿Qué es perseguir? Perseguir quiere decir acosar. Perseguir quiere decir estarte checando, así como si te pusieran una lupa encima de tu vida, como cuando te barren de pies a cabeza, ¿verdad? Y están buscando, a ver, los zapatos no están bien boleados. No, a ver, esto está mal en ti. A ver, pues, ¿no que eres cristiano? Pues no que quieres caminar con Dios. A ver, ¿por qué haces esto? A ver, dijiste esto, es una mentira, ¿por qué lo dijiste? Ya ves, ya te enojaste, ya ves, ya pecaste. O sea, es un acoso literalmente. Usualmente, ¿por quién va a ocurrir esto? Normalmente por la familia, normalmente por la gente que está cerca de ti, puede ser hasta tu esposo, tu esposa, y puede empezar a haber una opresión en tu trabajo, ¿verdad? Uy, sí, ya te vas a hacer hermanito, hermanita, ya te vas a hacer aleluyo, ya traes la Biblia, ya haces esto, sí, ya no quieres mentir. Persecución. Te vas a dar cuenta que muchas cosas que tú hacías y que creías que eran perfectamente normales, cuando quieres caminar con Dios, no son normales. Es que yo estaba acostumbrado a cambiar las facturas de mi empresa porque el jefe me pedía y pues era el jefe, yo obedecía. Pero pues hoy sé que si hago esto estoy mintiendo, estoy defraudando y no quiero yo hacerlo. Bueno, pues o lo haces o me consigo otra persona que lo haga. Tú decides tu trabajo. Y entonces empiezas a sentir opresión. Es una persecución. La persecución puede ir desde palabras, puede ser burlas. La persecución puede ser un acoso, como ya comenté, para hacerte creer que estás mal, aunque no lo estés muchas veces. Por eso es importante leer la Escritura. Y el problema, recuerde que esta persona no tiene raíz. Está esperando que llegue el domingo para salvarse y como un salvavidas, va a agarrar el salvavidas para subir y tomar aire cuando se estaba ya ahogando. Y ese no es el caminar que Dios espera de una persona. No entendió lo que venía. Pero no solamente hay persecución, también dice la Biblia que hay tribulación. La palabra tribulación significa un problema que te sacude.
No es un problema sencillo, es un problema fuerte. Es un problema que realmente decimos nos mueve. Como lo que te acabo de decir. ¿Qué tal la persona que por no querer ofender a Dios decide dejar de mentir en su trabajo, por ejemplo? Y dice, te vamos a correr. O lo corren. Es un problema grave, sobre todo si eres el sostén de tu casa y pierdes tu trabajo, pues no es así como que digas, ay, no importa, no, te vas a preocupar. Te va a afligir. Puede que de momento digas, pues yo pensé que me iba a ir mejor ahora que buscar a Dios y tengo hasta más problemas que antes. Pues si es que toda tu vida ha estado torcida y completamente mal. ¿Qué esperabas? Cuando empieces a corregir, te vas a sentir mal inicialmente. Va a empezar a haber cosas que no cuadren en tu vida por todo lo que hacías que estaba incorrecto. Pero como no tienen raíz, nunca leyeron promesas, nunca leyeron que eso era lo normal, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice 1 Timoteo 3, van a sufrir persecución. Fíjese, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, vivirá persecución. Es una promesa, Dios te está advirtiendo lo que va a ocurrir. Si tú lo oyeras y cuando llegara, ¿qué dirías? Yo ya había leído que algo así iba a pasar en la Biblia. Pero también dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo y que todas ellas lo va a librar Jehová. Pero también dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y no sé cómo, pero yo creo lo que Dios me dice. Y te das cuenta que para poder empezar a caminar con Dios, tienes que tener fe. El justo por la fe vive. Pero ¿tienes fe en qué si no conoces la palabra? ¿Tienes fe en qué si no te alimentas? Si cuando tienes un problema lo primero que haces es llorar, hablarle a tu papá, tu mamá, tu esposa, vas a oír el radio a ver qué haces, en lugar de que vayas a la palabra, en lugar de que te pongas a orar. ¿Qué va a ocurrir con esta persona? Cuando venga la tribulación o la persecución, dice, luego tropieza. No, pues yo pensaba que cuando me entregara a Cristo, Dios iba a bendecir mi negocio y me iba a ir mejor. No, pues yo pensaba que cuando me viniera Cristo, Dios me iba a sanar de mi enfermedad y no me ha sanado. Y entonces empiezan a aflorar a veces también las intenciones del corazón. Entonces realmente tú no estabas buscando a Dios, estabas buscando cómo servirte de Dios. Y el pretexto era, voy a caminar con Él, lo voy a buscar, pero había una intención detrás de ello. Eso tú te vas a dar cuenta. Lo que ocurre es que estas personas van a tropezar. Tropezar en la Biblia quiere decir dejar de caminar. La caminata en Cristo es como un camino, ir caminando y de repente la persona tropieza y ¿qué ocurre? Deja de caminar. El problema no es que tropieces, el problema es que esas personas tropiezan y ya no se levantan. Tienen problemas con el esposo, con la esposa. Es que ya no me sacas a bailar, es que ya no fumamos juntos, es que ya no te drogas conmigo como antes, ¿qué tiene de malo? Antes lo hacías, yo así te conocí, no eres el hombre, la mujer con la que yo me casé, ¿verdad? Y vienen los problemas. ¿Y qué ocurre? No, son muchos problemas, prefiero mejor estar en paz. Bueno, es que no puedes tener paz con Dios y con los hombres al mismo tiempo, tienes que elegir. Por eso, si es que tu familia viene contigo a escuchar la palabra, agradécele a Dios y aprovéchalo. Y busca a Dios ahorita. Si tienes tus hijos pequeños, son niños y los puedes traer a escuchar, tráelos. No faltes, sé diligente. Haz en ellos un hábito de escuchar, de honrar a Dios, de tomar un día a la semana para escuchar y atender la palabra. Ahorita que los puedes traer, va a llegar la edad en que te digan, no, papá, mamá, si quieres tú vete, yo aquí me quedo, yo no quiero ir. Pero hijo, ¿por qué? Pues no, yo ya no quiero, respétame. ¿O qué es a fuerza? Tú mismo dices que no es forzoso y ya no vas a poder. Si no formaste en ellos un hábito, si no formaste en ellos cuando podías y tenías la autoridad y toda la fuerza y toda la capacidad de poder formar su carácter y no lo hiciste cuando eran pequeños. Si quieres empezar a decirle a tu hijo que busque a Dios cuando tenga 12, 13 años, te va a costar. No es imposible, pero vas a sufrir. No es imposible, pero te va a costar lágrimas. Te va a sacar canas verdes ese hijo, esa hija, porque tú mismo no te ocupaste en, como dice la Escritura, instruir al niño en el camino de Dios. No le diste palabra, nunca le leíste la Biblia, nunca oraste con él, nunca lo reprendiste cuando hacía lo malo. Cuando alguien lo acusaba de que hacía algo malo, te ponías en contra de todos y a favor de tu hijo, de tu hija, aunque sabías que tu hijo estaba mal.
Pensaste que el amor era consentirlo, pensaste que el amor era darle todo lo que quería y necesitaba, y lo que hiciste fue corromper su carácter. Si hubieras leído en la Biblia que el hijo consentido avergüenza al padre, pero el que es reprendido tendrá después mayor gozo, lo hubieras corregido en su tiempo, pero no lo quisiste corregir, porque te dolía el corazón, porque eras muy sentimental, porque abusaron de ti cuando eras niño, te golpearon mucho. Pues sí, te abusaron, quizás porque te golpearon de formas que no eran. Pero aún con todo y que no te disciplinaron correctamente, formó en ti un carácter. ¿Qué pasa hoy con los jóvenes? Son pequeños dictadores, ellos gobiernan la casa, ellos gobiernan la escuela. ¡Ay del maestro que reprenda a un niño en la escuela! Lo andan corriendo. ¡Ay del maestro que le diga estás mal o lo repruebe! No puedes ni reprobar a un alumno. Está en tu contra prácticamente. En la época que yo iba a la escuela, todavía los maestros nos pasaban al frente a darnos reglazos en las manos cuando no poníamos atención. A lo mejor no era lo correcto, pero formaba en ti un temor a la autoridad y un carácter. No puedo estar jugando en la clase. Me van a dar un reglazo. Me van a aventar un gis. Había un maestro que nos aventaba los gises. ¿Qué tino tenía el maestro? Se ve que lo hacía seguido. Y nos daba siempre en la frente cuando nos aventaba. Pues todos estábamos ya nomás viendo no nos fuera a aventar el gis, pero ¿qué hacía eso? Que estuviéramos atentos. Hoy un maestro así lo corren. No, abuso, falta de tolerancia, los derechos humanos del niño, ¿verdad? Sí, se va a hacer un pequeño monstruo ese niño cuando crezca. Y va a destruir todo lo que encuentre y nadie le va a poder decir nada. A su tiempo, dice, luego tropiezan. No tenían raíz, no tenían circunstancia. Vamos a leer Lucas 8. También Lucas contiene la parábola del sembrador. Y referente a este punto de los pedregales, añade un detalle más. Dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, o sea, sí creen, sí caminan, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Fíjate cómo es algo complementario y da un detalle muy bonito. Creen por algún tiempo. Puede que tú seas ese. Puede que tú ahorita estás viniendo, estás empezando a comprender. Tal vez estás haciendo algún cambio en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, no lo sé. Dios te está haciendo entender cosas, estás comprendiendo. Estás diciendo, yo quiero, Señor, realmente necesito conocerte, quiero que mi familia te conozca. Estás caminando por un tiempo, pero recuerda algo, va a venir un tiempo de prueba a tu vida. Va a venir un tiempo en el cual va a ser probada tu fe. No lo puedes evitar. No hay manera de tomar un camino diferente. Muchos, queriendo evitar la prueba, lo que hacen es conformarse al mundo. Bueno, para no tener pruebas, mejor no soy tan radical, mejor digo que sí, pues total, pues una mentirita blanca, ¿no? Pues total, esto, pues no creo que le haga daño a nadie. Dios sabe que mi intención no es mala. Y muchos se cubren con eso, ¿verdad? Dios sabe que mi intención no es mala. Es como si le dijeras al policía cuando te cruzaste el rojo, es que mi intención de cruzarme no era mala. Sí, pues a mí no me interesa su intención, a mí me interesa que usted se cruzó el semáforo. Es todo lo que yo veo. Y te va a juzgar de esa forma. Entonces, es importante comprender que estas personas tienen un anhelo real, una emoción auténtica, vislumbran el llamado de Dios, quieren caminar con Él, pero no quieren alimentarse de la palabra. Son las personas que no oran, no leen la Escritura, dependen de sus emociones, sí creen, pero cuando viene la aflicción de la persecución, dicen, no, yo pensaba que buscar a Dios iba a ser bendición, gozo, paz, y sí la es, pero no es el gozo que el mundo tiene. Cuando Jesús, poco antes de morir, les dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero añadió algo, yo no os la doy como el mundo la da. No es gozo de que digas, tengo la cartera llena, tengo buen trabajo, no estoy enfermo, es el gozo del mundo, no es lo que la gente en el mundo busca. Si no, ya tengo esto, ya estoy bien. Así no es el gozo que el Señor, es un gozo que realmente dura, es un gozo que realmente llena, es un gozo que realmente te da paz. Pero el gozo del mundo es completamente efímero, es circunstancial. Te dura un poquito y después se acaba.
porque dependía de tus circunstancias. Mientras te iba bien, mientras tenías salud, mientras tenías trabajo, mientras tenías dinero, pero cuando se acaba el dinero, la salud, no hay trabajo, ¿qué pasa? Luego, ¿por qué no me ayudaste, Señor? Yo te estoy buscando, yo te estoy bendiciendo, ¿por qué tú a mí no me bendices? Y no estás entendiendo realmente qué es caminar con Dios. Vamos a ver el tercer tipo de tierra. Marcos, otra vez capítulo 4, y vamos a ver cómo lo expresa el Señor. Marcos 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Explicación natural. Esta semilla, a diferencia de la anterior, sí cayó en la tierra adecuadamente. Sí tenía raíz, sí creció correctamente, sí empezó a germinar, pero había un problema. No tenía vista directa hacia el sol. Había espinos. Los espinos no requieren humedad. Los espinos crecen muy rápido o simplemente te estorban de crecer. ¿Y qué pasa? Esa plantita que está muy débil tiene que hacerse hacia arriba, tiene que buscar, como si buscara el oxígeno, tiene que buscar que le dé el sol. Porque el sol es lo que hace que pueda hacer fotosíntesis, ¿verdad? Y puede empezar a crecer y a producirse y a regenerarse y a multiplicarse. ¿Y qué pasa con los espinos? Que los espinos, número uno, cuando la plantita quiere crecer, pues va a empezar a enchuecar. Porque no se compara la dureza de un espino a la fuerza que tiene esa plantita, que además está tierna. Además, los espinos le cubren el sol, ya no le da lo que necesita, no recibe el alimento que debe, o recibe un poquito, a lo mejor le da un poquito de sol en una de las hojas. ¿Y qué va a ocurrir? Que los espinos crecen más rápido que la planta y la ahogan. Y lo que era una promesa de una buena cosecha, se vuelve en un desastre. Tenía todo para crecer, pero había otras cosas que no la dejaron crecer. Vamos a leer qué dijo el Señor. Versículo 18 de Marcos 4. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra. Aquí me quiero detener un momento. Cuando la Biblia dice los que oyen, la palabra oír en griego es la palabra akouo. Esa palabra akouo significa oír entendiendo. Y la Biblia, es muy importante esto, por ejemplo, tiene una mecánica diferente en cómo expresamos la palabra oír. Es parte de la cultura judía. Cuando alguien te dice ya te oí, es porque ya hizo lo que tú le dijiste. Cuando dice en la Biblia que Dios oye la oración, es que Dios ya respondió la oración. No es que Dios la oyó y luego la puso en su pila de oraciones por contestar hasta abajo y ya ver cuándo te toca a ti. Cuando dice que Él oye, es que ya cumplió tu oración. Entonces, cuando dice la Biblia que una persona oye, por eso dice en la Escritura, ellos no oyen. No es que no tengan oídos, no es que no tengan el oído interno, sí escuchan, tienen orejas, se escuchan, pero no hacen. Entonces, en la Biblia, siempre que usted lea en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, en la mayoría de las veces la palabra oír o escuchar quiere decir oír y hacer al mismo tiempo. Nuestra cultura latinoamericana es muy diferente. Le puedes hablar a tu esposa, mujer, hijo, fulano, ven, y te dice, ahorita, ahí voy. ¿Y qué pasa? Que ese ahí voy puede tardar otros 5 minutos. Ya te oí. ¿Qué entendemos? Ya me oyó, pero no lo va a hacer. O quién sabe cuándo lo haga. En la cultura judía, cuando alguien dice, ya te oí, es ya voy en ese instante. Y si no va, es que no ha escuchado. Esta notación es muy importante porque cuando dice los que oyen la palabra, desde nuestro punto de vista cultural podría ser, pues como todos los que están aquí, todos están oyendo la palabra, sí, todos la están escuchando, pero muchos no la están oyendo porque no la van a hacer, no la van a poner en práctica. Entonces, cuando dice el texto, los que oyen la palabra, quiere decir los que empiezan a hacer y a cumplir lo que Dios les pide. Ya están caminando con Dios. Son las personas que se arrepintieron, que a lo mejor sí tenían raíces, estos no tienen problema de raíces, se están alimentando, tienen la palabra, la estudian, la leen, la empiezan a conocer,
empieza a ver en ellos una retroalimentación, se dan cuenta que Dios es fiel, empieza a haber un caminar. Pero hay un problema con estas personas. Dice el verso 19, pero los afanes de este siglo son tres cosas. Afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Dice, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto no era una cuestión de que la palabra no creciera, es que era una carrera. A ver quién crece más rápido. O los espinos o la planta. Y pues los espinos ganan. Por eso él compara esto a los... Número uno, quiero explicar qué son los afanes de este siglo. La palabra afán en la Biblia significa una ansiosa inquietud. Estás inquieto por algo que tienes que preocuparte, pero estás ansioso. Es como cuando nos tronamos los dedos, ¿verdad? Y estamos, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Se podrá hacer? ¿No se podrá hacer? Estás inquieto. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Todos los tenemos, todos los conocemos. Pagar la renta, el teléfono, la energía eléctrica, la mensualidad de X, el sustento, el alimento, las cosas normales de la vida, el trabajo. En otras palabras, las responsabilidades naturales mal manejadas. Todos tenemos que hacer eso. Cuando tú vas a venir a caminar con Dios, Dios no te está pidiendo que te metas a un convento, que te vayas a un monasterio y dejes de trabajar, dejes tu familia. No, tienes que caminar con Él en donde estás y lo vas a poder hacer. Pero esto va a implicar poner en orden muchas cosas. Uno de los asuntos que más hoy en día afecta a las personas que quieren caminar con Dios son el mal uso y manejo del dinero. Muchos se endeudan, otros se endeudan por deudas ajenas, andan prestando su tarjeta de crédito, su dinero, andan dando su palabra, como dice el proverbio. Si leyeran el proverbio que dice, no salgas por fiador del extraño. No salgas por fiador del extraño, porque tú queriendo ayudar y no conociendo el carácter de la persona o dejándote embaucar por una supuesta promesa, quedas como deudor, quedas como garante, quedas como alguien que va a salir por fiador de alguien. Y la persona, como la responsabilidad no es de ella, sino solo contigo, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya no puedo pagar. Híjole, pues lo siento, a lo mejor sí puede, pero no quiere. ¿Por qué? Porque a él no le va a llegar la consecuencia. ¿Y qué va a ocurrir? Te va a empezar a afligir. Híjole, ahora tengo que trabajar más. Híjole, ¿por qué hice esto? No, pues es que ya no quiero, no, pues que tú firmaste. Y ahora tienes que pagar, pero es que yo ni compré eso, hubiera pensado antes. Otro es las deudas que adquieres sin un criterio correcto. Te endeudas, quieres llevar un estilo de vida que no puedes llevar, consigues cosas que no necesitas, compras cosas que realmente no son indispensables cuando hay prioridades en tu vida, y después esas deudas te empiezan a oprimir, se empiezan a caer como un balde encima de ti. Y si quieren buscar a Dios esas personas, pero no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque ahora tienen que trabajar el doble quizás, otro trabajo, horas extras, el negocio, pues ahora tengo que abrirlo el domingo, porque si no lo abro el domingo, ya no me sale, ya no me alcanza. Tengo que pagar el impuesto, los deberes, ¿verdad? Me van a cerrar, me van a clausurar. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si leyeras eso en la Escritura, entenderías y dejarías de buscar la felicidad por comprarte otro teléfono, otro carro, otra casa, otro algo. No te va a hacer más feliz eso. La Biblia dice que si tú no eres feliz con lo que tienes ahorita, tampoco lo vas a hacer cuando tengas eso que estás anhelando tener. Porque la felicidad del hombre nunca va a consistir de las cosas que puede adquirir materialmente. Es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales viviendo en un cuerpo terrenal. Y por más que nuestro cuerpo pueda ser suplido de buen alimento, de buenos lugares, de comodidades, eso al final no te da una paz duradera. No te da una paz que te hace estar tranquilo. ¿Y qué pasa? Que cuando tienes un poquito, luego quieres más. Bueno, es que si alcanzara este nivel, ahora sí sería feliz.
pero tienes que trabajar más. Y ya que lo alcanzas, que dices, no, pues sí pude, pues sí ando bien cansado, pero ahí voy. No, pero ahora quiero esto, no, pues ahora tengo que trabajar más. Y te endeudas y sacas las tarjetas de crédito. Le digo yo a veces a los hermanos, tengan cuidado porque le están dando sogas para que se ahorquen con ellas. Si no saben cómo manejar una tarjeta de crédito, mejor ni la agarres. Infórmate. El dinero no es dinero, la tarjeta no es dinero extra, es dinero que no es tuyo y que te van a cobrar a un costo que la ley no debería permitir. Pero estamos en México y en México todo se puede. Y aquí la gente, los bancos cobran lo que quieren. Te cobran el doble, el triple y tú ni cuenta te das y la gente vive endeudada. Y esas deudas hacen que las personas no tengan tiempo para buscar a Dios. No, es que si tuviera este dinero, si alcanzara, no es cierto. Si tuvieras eso que quieres, después vas a querer lo otro y de todos modos no vas a estar en paz. Y de todos modos no vas a poder servir a Dios. Por eso Jesús dijo que no podíamos servir a dos señores. Vamos a leer Mateo 6:33 brevemente, aparte ahí en Mateo. Podríamos hablar mucho de este punto, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿sabe cuáles son todas estas cosas? Después lo puede leer en su casa. Son los afanes de esta vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Es lo que todos estamos preocupados y tienes que preocuparte. O sea, Dios no está condenando el hecho de que tú quieras trabajar y proveerle a tu familia o proveerte de lo mejor que puedas. Todo eso está bien, no está mal. El problema es que no sabes cómo administrarlo de forma que le pongas a Dios en el lugar que Él. ¿Cuál es? Buscad primeramente. Busca antes. El problema es que a veces buscamos a Dios cuando ya conseguimos lo que queríamos y ese no es el orden correcto. Porque cuando consigas lo que ya quieras, ya estás cansado, ya estás agotado, ya estás quemado, ya no tienes tiempo ni disposición y tu cuerpo es de carne y hueso, se agota, se cansa. No es un pecado estar cansado. El problema es que no tomas el orden correcto en las cosas. Es un problema de administración, de vida y de tiempo. Y son los afanes de esta vida. Aunque seas cristiano, no vas a dejar de pagar luz, renta, agua o lo que sea. Vas a tener que seguirlo haciendo. Pero cuando tú vienes a Cristo y empiezas a vivir de la forma que Él te pide, te vas a dar cuenta de varias cosas. Una de ellas es que mucho de lo que tienes no lo necesitas realmente. Realmente no lo necesitas. Pero te han hecho creer y has comprado la idea de que sí lo necesitas. Y entonces te endeudas y manejas mal tu prioridad y empiezas a perder lo más valioso que tienes en esta vida, que es tu tiempo. Ya no puedes buscar a Dios. ¿Qué promete Dios? Que si tú buscas primeramente su reino y su justicia, y esto es una palabra muy amplia, dice la Escritura que Dios va a hacer algo. Él va a proveer o a añadir. ¿Qué es añadir? Añadir es, en México lo entendemos como el pilón, ya muchos jóvenes no saben qué es eso. En las tiendas, cuando tú comprabas antes el huevo, el azúcar, te decía la persona que te atendía, ahí te va un pilón y te daban, lo hacen todavía en los tianguis. Compras jitomate, verdura, algo, carne y te da el dueño, te da un trocito más de carne, un jitomate más, una fruta extra. Toma, esto es el pilón, eso es la añadidura, es lo que viene después de ¿qué? De que tú ya compraste. Entonces, cuando dice el texto, todo esto va a ser añadido, quiere decir que después que tú tomes el camino y tomes y le des a Dios el lugar que Él le corresponde y merece, entonces Él te va a ayudar a proveer lo que tú estás necesitando después de que lo hagas, no antes. Aquí el problema es que muchas personas quieren antes la bendición y después el buscar a Dios y así no es el negocio. Nadie te paga antes de trabajar, ¿verdad? Te pagan la quincena al final de la quincena, no al comienzo. Es una escena normal de la vida. Dios te va a bendecir cuando tú aprendas a administrar correctamente tus prioridades. Es un punto muy sencillo, pero ¿cuántas personas tropiezan en ello? Número 2, vamos otra vez a Marcos capítulo 4, versículo 19. Número 1, los afanes de este siglo. Número 2, el engaño de las riquezas. ¿Por qué le llama la Biblia el engaño de las riquezas? Quiero aquí anotar dos cosas. La primera es que no es pecado en la Biblia tener dinero o ser rico. Dios no está peleado con eso.
El punto es que Dios sí te prohíbe el amor al dinero. Y el amor al dinero puede estar en una persona muy rica, pero también puede estar en una persona que es pobre. Es la persona que puede decir, pues yo si no vendo este producto a como lo quiero vender, bien vendido o bien podrido, mejor no saco nada. Y son personas que a veces son avaras y no tienen mucho dinero. La avaricia no es propia de los ricos, nada más que se nota más. En la gente pobre a veces hay mucha más avaricia. Es como dice la Escritura, ¿por qué le llama engaño? Porque la persona piensa que si tiene más va a ser más feliz. Piensa que cuando las alcance ahora sí va a descansar. Cree que cuando alcance esa meta ahora sí va a poder buscar a Dios, y es una mentira. Es como esa imagen de ese pequeño animalito, un burro que usualmente lo ponen, que le ponen una zanahoria enfrente colgada con un palito que está atado a su lomo. Y por más que el animalito se esfuerce en querer morderla y alcanzarla, la zanahoria corre más rápido que él porque está pegada a él, es lo que él ignora. Nunca la va a alcanzar, nunca se la va a comer, se va a quedar con hambre y va a vivir toda la vida viendo la zanahoria enfrente de él. Ese es el engaño de las riquezas. Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque vas a amar a uno o a aborrecer al otro. No puedes servir a dos señores. ¿Prohíbe Dios que alguien tenga dinero? No. Abraham era inmensamente rico. Job era más rico que todos los orientales que había cerca de él. Y después de la aflicción y la prueba que vivió, dice la Biblia que Dios le dio todo duplicado, al doble de lo que tenía le dio Dios. Y nunca tuvo un problema. Pero cuando llegó el joven rico y le preguntó a Jesús, ¿qué debo de hacer para caminar contigo? ¿Qué debo de hacer para caminar, para heredar el reino de Dios? Pues ya sabes, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Pues no mates, no robes, honra a tus padres, ama a Dios. Ya lo hice todo eso. ¿Qué más me falta? A veces las propias preguntas revelan el estado de la conciencia y el corazón. Dijo, ok, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué hizo el joven? Se fue. No quiso. ¿Por qué le pidió Jesús eso a él? Jesús no le dijo que se las diera a él. No le dijo, pónmelo en mi cuenta. No le dijo, dalo a los pobres. Él no tenía el interés en eso. Porque él sabía que el problema de ese joven eran sus riquezas. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres despojarte de los espinos, de las piedras? ¿Quieres caminar realmente conmigo? ¿Qué? Está fácil. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Al final de cuentas, esos tesoros que tienes ahorita, de todos modos los vas a dejar. Te vas a morir un día y no te vas a llevar nada. Pero el tesoro en el cielo que vas a obtener, nadie te lo va a quitar. Pero el joven se fue. ¿Qué hizo Jesús con el joven? Lo fue a perseguir. Bueno, aunque sea dame tu diezmo, pero no te vayas. Lo dejó irse. Y hasta hizo una parábola. ¿Cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas? Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los ojos de las agujas eran las pequeñas puertas de las ciudades donde cuando se cerraban las puertas principales, en la noche entraban los caminantes que llegaban después de que se cerraba la puerta principal, y eran puertitas que tenían entre 1 y 1.2 metros de altura, donde la gente nada más entraba con sus ellas solitas para entrar de la ciudad. Un camello jamás va a pasar por ahí. Más fácil es que un camello entrara por una de esas puertas, lo cual es imposible, a que un rico entre al reino de Dios. ¿Quiere decir que ser rico es pecado? No. Ni ser rico es pecado, ni ser pobre es sinónimo de estar bien tampoco. Son conceptos incorrectos que a veces tenemos. No es que yo para no tener problemas mejor siempre quiero ser pobre, no. También la mirada del justo tiende a la abundancia, dice la Escritura. El pensamiento del diligente tiende a la abundancia, eso es bueno, siempre y cuando no pierdas de vista tu prioridad en tu vida. Dijimos que los tipos de tierra podían cambiar. Estaban bien y después se transformaban. Yo he conocido personas que buscaron a Dios y caminaron con Dios, y mientras vivían con lo necesario, se mantuvieron firmes y fieles. Pero cuando llegó la abundancia a sus vidas, se corrompieron.
no supieron manejar la riqueza. No supieron manejar el extra de los bienes que Dios les confió o que por su trabajo honesto adquirieron. Y por no saber cómo manejar esos recursos, acabaron perdiendo la visión de lo eterno. Por eso dice, otros es por el engaño de las riquezas. No es porque sea pecado que las tengan, no. Es perfectamente, puede convivir perfectamente. La Biblia dice que cuando Jesús caminaba en esta tierra, había personas que de sus bienes le servían al Señor. Había mujeres que eran, algunas de ellas griegas, eran personas adineradas, y dice la Escritura que de sus bienes daban para el ministerio del Señor. No había problema con eso. No tenían un ídolo en el corazón. Cuando Jesús llegó a casa de Zaqueo, otro hombre muy rico, Jesús no le dijo nada de sus riquezas. Pero ¿sabes qué hizo Zaqueo? Él dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, cosa que había hecho, y no una vez, se lo devuelvo cuadruplicado. Para él no era un problema el dinero, pero para el joven rico sí. Tienes que ubicar si en tu vida la cuestión económica es un problema para poder buscar y acercarte a Dios. Para algunos no lo es, para otros sí lo es. Cada tierra es diferente. Y muchos por estas circunstancias no pueden caminar con Dios. No porque no puedan, porque no quieren, porque les estorba, porque realmente no quieren pagar el costo. Tercer punto, las codicias de otras cosas. Como este punto es tan amplio de los espinos, ya el Señor sale de lo material y se va al ámbito general. ¿Sabes qué? Y no solamente es el dinero, porque no es pecado eso en sí mismo. Las codicias de ¿qué? Otras cosas que no son materiales. Por ejemplo, las relaciones. Hay personas que viven en adulterio, en unión libre. Hay personas que viven fornicando, que viven haciendo el mal. Y cuando llegan a oír la palabra y se dan cuenta que su vida está torcida, chueca y tienen que enderezarla, dicen, no, es que no puedo. Es que esta mujer, pues no, yo no me quiero casar con ella, o no es mi esposa, o tengo mi esposa, o me divorcié, o me voy a divorciar. Y se dan cuenta que las relaciones son un problema. Codician una persona, codician una relación, un noviazgo mal llevado, un noviazgo mal atendido, una relación matrimonial mal puesta. Codicias la paz, pero no la forma de obtenerla. Y quieres tomar el camino del mundo. Las malas amistades también. No, es que yo no tengo problema de esto, pero tienes amigos que te son un tropiezo en tu vida. El amigo es el que te lleva al cigarrito, a tomar, a ver lo que no debes, a hacer lo que no entiendes y ni quieres también, pero la presión te hace serlo. Amistades. A veces puede ser hasta tu propia familia. No, es que es mi familia, pues sí, por eso Jesús dijo, el que no aborrece padre y madre y mujer y aún hermanos y hermanas, dice, no puede ser mi discípulo. Y no es que la palabra aborrecer en el hebreo es un hebraísmo que significa preferir, no odiar. Odiar es un pecado. Por eso cuando dice la Biblia, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, muchos lo entiendan que Dios aborreció a Jacob, porque si ni había nacido. No, Dios lo prefirió a Jacob, no lo odió. Dios no puede pecar. Preferir, cuando dice el que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, el que no prefiere a Dios antes que todos esos parentescos que son los más cercanos a tu vida, no vas a poder ser discípulo de Cristo. Porque vas a encontrar que frecuentemente esos parentescos y relaciones te van a hacer escoger entre hacer la voluntad de Dios o hacer tu propia voluntad. Y muchos simplemente dicen, no, es que yo hasta aquí llego. Yo hasta aquí llego. Hay personas que a veces, por no querer arreglar su situación de pareja, matrimonial, prefieren ya no caminar con Dios y seguir su vida normal. Digo, eres libre, nadie te puede obligar a que lo hagas. Nada más que ahora ya sabes que lo que estás haciendo es algo que Dios condena abiertamente y además tienes razones de por qué. Y además tu conciencia te dice que no está bien. Nada más que hoy en día las leyes de Dios acostumbran no ser tomadas como lo que era antes.
Entonces son las codicias de otras cosas, relaciones personales, codiciar un trabajo, codiciar es algo, la codicia se define como tener algo que tú no tienes y además no puedes tener, y obtenerlo te va a costar un que es más alto que lo que la misma vale. Resumen, es como cuando una persona, para obtener aquello que anhela, va a tener que sacrificar algo muy valioso que al final no le va a resultar el negocio. Pagaste más que lo que te dio. Hiciste un mal negocio en tu vida. Te juntaste con la persona incorrecta. Te juntaste con el amigo inadecuado. Tuviste un familiar cercano que era una mala influencia y en lugar de cortarle o poner un límite, dejaste que te influenciara a ti o influenciara a tus hijos, influenciara a tu esposo, a tu esposa, no hiciste nada. Codiciabas el no tener problemas con nadie, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que no tengo problemas con nadie y a veces ese es su problema. Que para no tener problemas con nadie, a todo dicen que sí. Para no tener problemas con nadie, a todo dicen, pues está bien. Pues vente a bailar, pues vente, mira una copita que tiene, pues mira, vente a hacer esto, vamos a este lugar. Bueno, pues está bien, yo no tengo problemas con nadie. Ese es tu problema, que tu carácter es un carácter débil. Es un carácter que no tiene la valentía y la fortaleza para pararse firme cuando tienes que decir no. Cuando tienes que decir no se puede hacer así esto. Una vez a mi casa llegaron unos familiares que yo apreciaba mucho, ya no están, y uno de esos familiares iba a fumar en mi casa. Mis hijos eran pequeños. Y le dije, ¿sabe qué, tío? Por favor no fume aquí. Yo no fumo, ese humo le hace mal a mis hijos y quisiera que no fumara. Pues mi tío obviamente se ofendió, no le gustó. Dice, bueno, pero pues no vuelvo a venir a tu casa o pensaré para él. Le dije, yo tengo una razón, no es porque no lo quiera usted, es que estoy cuidando a mis hijos. Y yo quiero que ellos reciban un ejemplo. Fue la última vez que fue a mi casa. Pues bueno, puede parecer muy drástico, ¿verdad? Pero yo tengo un principio y una forma de pensar también. Y si está en mi casa, quiero yo poner mis reglas también. Y quiero pedir que se observen. De manera amable, no fue un pleito, comimos bien. Estuvo a gusto, incluso ni siquiera se quejó, pero ya no volvió. Dije, bueno, pues yo no voy a dejar que esté fumando. Además, no era fumar un cigarro, era estar fume y fume y fume y fume, ¿verdad? Y su casa, pues sí, huele mal, ¿verdad? Dije, bueno, pues lo siento mucho, es mi familia, pero pues tengo que elegir. Nadie es moneda de oro, ¿verdad? Nunca le vas a caer bien a todos. Otros quieren caerle bien a todos, no tener problemas con nadie, condescender con todos, a todos decirles está bien, está bien, está bien, y a veces no está bien. Estamos hoy en la época de la supuesta tolerancia. Estamos hoy en la época en la que los jóvenes están siendo adoctrinados para que no digan nada. Estamos en la época en la que los padres prefieren que sus hijos pequen a decirles que lo que hacen está mal. Hay personas que dicen, yo prefiero que mi hija, en lugar de que se vaya a fornicar a un hotel, mejor que fornique aquí con su novio en mi propia casa. Aquí por lo menos está limpio, aquí sé que no le va a pasar nada y pues que lo haga aquí, de todos modos lo va a hacer. Bueno, me cuentas luego cómo te va, cómo le va a tu hija también. Son valores. La codicia de una paz falsa a veces le pone un precio al tu caminar con Dios. Son la codicia de otras cosas. Es tan amplio este punto y esas cosas que hacen, dice la Escritura, que entran y ahogan la palabra. Esto se cumple en el texto que dice que amaban a Dios, pero amaban más los deleites de los hombres. O sea, sí aman a Dios, pero aman más los deleites de los hombres. Entonces, ¿qué pasa en esa carrera? Casi siempre Dios acaba perdiendo. Y puede ser un punto muy, muy delicado porque cada uno somos diferentes y cada uno sabemos qué cosas nos pueden estar estorbando de caminar con Él. ¿Ok? Y por último, la que cae en buena tierra, aquí es muy sencillo, vamos a leer Marcos 4, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parte es muy sencilla, verso 20, vamos a ver cómo lo expresó el Señor.
Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, que dijimos que era oír, hacer. La ponen en práctica, dice además, la reciben. Esa palabra recibir es importante porque habla de la actitud de la persona. La reciben como lo que es que esto es la voluntad de Dios para mi vida. Hay personas que a veces me han dicho, bueno, es que eso que usted dice, le digo, no, es que no es lo que yo digo, es que yo te digo lo que dice la Escritura. Cuando yo doy mi opinión, yo digo claramente, esta es mi opinión, pero usualmente lo que yo vengo aquí a predicar no son mis ideas. Vengo nada más a explicarte lo que la palabra dice. Entonces, no es lo que yo digo. Estos reciben la palabra como la palabra de Dios. Es que lo que Dios me está pidiendo que yo haga. A mí no me va a beneficiar lo que tú hagas en tu vida personal, pero sí es mi deber con Dios decirte la verdad, aunque quizá no te guste o te duela. Ese ya es problema tuyo con Dios. Entonces, ¿qué hacen? Oyen la palabra, la reciben, consecuencia, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Los demás no dieron fruto, ¿por qué? Hubo dificultades, hubo problemas. Y tú que estás aquí hoy, va a pasar lo mismo contigo. ¿Qué? Que va a haber dificultades, problemas, va a haber necesidades, va a haber tribulaciones. Sí, las va a haber. Jesús te lo garantiza, ni siquiera te dice que a lo mejor, te lo garantiza que va a ocurrir. Unos se van a alejar, pero otros, a pesar, cuando estos fueron sembrados en buena tierra, no quiere decir que no tuvieran problemas. No quiere decir que no hubiera a lo mejor espinos, no quiere decir que no hubiera a lo mejor pedregales. Por eso es una parábola, porque cualquiera diría, bueno, pues dieron fruto porque estaban en buena tierra. Pero ¿qué dijimos que eran las tierras? La actitud del corazón de la persona. ¿Por qué este sí dio fruto a diferencia de los demás? Porque este recibió la palabra con la actitud correcta y los demás no tenían. En su corazón había cosas que competían con la palabra. Y esta no se acabó desarrollando. ¿De quién es la responsabilidad? Pues de la persona que tiene el corazón así. ¿Qué quiere Dios? Ojalá todos fueran así. Pero esto implica un costo. Y ese costo es el que muchas veces no se quiere pagar. ¿Sí? Entonces, estos sembraron en buena tierra. Para no explicar todo otra vez, son los que pasaron por todo lo que ya vimos, pero dijeron al final, no importa, voy a hacer lo que Dios me pide. Sí, a lo mejor mi negocio, a lo mejor mi vida, a lo mejor pierdo esto, a lo mejor mi familia ya ni siquiera me invita, ¿verdad? Porque le digo la verdad o no estoy de acuerdo con él. A lo mejor mi esposo, mi esposa, tengo pleito con él porque quiero yo hacer esto, él no importa, yo voy a mantenerme firme. Quiero heredarles a mis hijos algo más que el oro y la plata. Quiero darles algo que yo no tuve. Principios, valores, un ejemplo, cosas que perduran a través de la existencia y que no se acaban cuando una persona muere. Quiero darles a mis hijos la oportunidad de que tengan un tipo de vida que yo no tuve. Y eso va a requerir que yo desde hoy tome ese camino para que ellos me sigan también. Si yo no lo hago, tal vez mi vida va a ser más fácil por un tiempo, pero después se va a venir encima de mí todas las malas decisiones que tomé y que no quise corregir. Así que mejor prefiero caminar como Dios me pide, a pesar de que me va a traer dolor, a pesar de que me va a traer problemas, a pesar de que me va a ocasionar conflictos, a pesar de que a lo mejor voy a perder algunas cosas, pero sé que esas cosas que pierda van a hacer más ligero mi camino para caminar hacia donde sé que quiero llegar. Es una cosmovisión diferente. Es un paradigma de vida que la persona abraza y decide pagar el costo de tenerlo. No es porque fuera más suertudo, no es porque fuera el preferido de Dios, no es porque fuera una persona más inteligente o tenía más estudios, no, es la actitud del corazón. Y por último, verso 9, cuando dice el texto, el que tiene oídos para oír, oiga. Concluyo diciéndote algo, esta es una parábola y los tipos de tierra pueden ser transformados. En la vida natural esto no ocurre, pero como es una parábola, si tú hoy entiendes que no has caminado y actuado de la forma correcta y te vuelves a Dios, aunque tu tierra era la de los pedregales, la de los espinos o la de junto al camino, eso puede cambiar
y en tu vida puede empezar a ver el fruto que Dios quiere. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola no es para decirte tu destino eterno, es que te vas a perder, es que mira, estás re mal, ya estás perdido. No, es para hacerte comprender que la tierra produce según su naturaleza y que si en tu corazón no está la disposición de buscar a Dios, tienes que cambiar también eso en tu vida. Ya Dios te ha traído hoy para darte esta palabra. Ya Dios te ha traído hoy para marcártelo. Ahora Él te dice, ahora te toca a ti. ¿Tomar mi mano o no tomar mi mano? ¿Caminar conmigo o seguir caminando como tú quieres? Es tu decisión. Al final, unos van a recibir, otros se van a quedar sin nada. Dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Qué fruto tuvieron los otros? Ni siquiera lo dice, porque no tuvieron un fruto que fuera agradable para Dios. Fueron frutos, pero fueron frutos de injusticia. Fueron frutos de pecado, fueron frutos de iniquidad, fueron frutos de todo lo que produce el no caminar cerca de Cristo. Así que esta parábola nos da a entender el tenor de todas las demás parábolas. Todas las demás parábolas van a versar sobre un asunto: tu responsabilidad y la responsabilidad de Dios. Y que al final lo que tú hagas con tu vida va a determinar tu destino eterno también. Dios quiere, el Espíritu quiere, el Señor Jesucristo quiere. ¿Tú quieres? ¿Tú estás dispuesto? ¿Quieres pagar el caminar con Cristo, el precio que te implica? ¿O seguirás caminando igual? Te toca a ti decidir. Cerremos nuestros ojos, por favor. Pensemos por un momento. Hoy entendemos por qué la Biblia muchas veces dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que tengan vida tú y los tuyos. Dios pone delante una encrucijada. Te pone en un cruce de caminos y te dice: toma el camino correcto. Y Dios lo habla con mucha crudeza. Pero Él lo hace no porque quiera la perdición, sino porque Él quiere la bendición para tu vida. Dice la Escritura que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No está en el corazón de Dios que ninguna persona se extravíe. Al contrario, Él ha dado su vida, ha dado a su Hijo amado, para que aún el pecado que pueda haber en tu vida, en tu corazón, pueda ser perdonado si tú quieres caminar con Él y tu ser pueda ser redimido por Él. Pero es una decisión que tienes tú que tomar. Es un camino que tienes tú que andar y que nadie más va a poder andar si tú no tomas esa decisión. Una parábola muy sencilla. La verdad es que es una parábola muy simple, pero tiene un mensaje espiritual muy fuerte, muy real. Jesús de alguna forma estaba profetizando. Algunos tomaron la palabra y pagaron el precio. Como Nicodemo. Algunos discípulos caminaron y tomaron esa palabra de Dios. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sencillos la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva,
dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré la simiente preciosa, el glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sencillos la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sencillos la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, la semilla cayó una parte sobre el camino. Las aves vinieron, la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha profundidad de tierra, y brotó pronto porque no tenía tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, donde los espinos crecieron y la ahogaron y se hizo infructuosa. Pero parte cayó en buena tierra y produjo fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Cómo es tu corazón este día? ¿Cuál es la tierra que en ti hay? ¿Cuántas semillas has recibido? Es una pregunta que hoy tenemos que responder. Es un camino que tenemos que tomar. Cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mira en la calle caminando y paseándose la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes
Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Él escucha la voz del que afligido se acerca a su presencia. No quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno sea dañado por sus malas decisiones. Pero es imperante el arrepentimiento, el volverse a Él, reconocer los caminos. Es imperante clamar hacia Él. Es imperante tomar la senda correcta. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré, 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 clamaré. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Tu palabra nos es una bendición, Señor. Tu palabra es un bálsamo.
pero también puede ser un martillo, Señor, que quebranta y que destruye lo que no es, Señor, para poner en su lugar lo que es correcto. Hoy te ruego que tu palabra pueda ser esa semilla que cae en buena tierra, Señor. Hoy lleva a cada uno, Dios amado, a ese caminar donde tú anhelas que haya un fruto estable, donde ninguno sea cortado por no encontrarse un fruto en él, sino que cada uno pueda dar y entregarte lo que tú mereces, pues eres Dios. Te damos hoy gracias, te bendecimos por tu buena voluntad, por tu dirección, Señor, por el maná para nuestras almas, Señor, que nos enseña lo que tú esperas de nosotros. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Concluimos así la reunión de esta tarde. El Señor lo guarde y con el favor de Dios la próxima semana, este mismo horario, 11 de la mañana, lo esperamos para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Excelente inicio de semana y muy buena tarde. Hasta la próxima.